Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en La Vida según Víctor Zul con su anfitrión. Y bueno, pues después de haber tomado un pequeño descanso en estas fechas que se acabaron ya de diciembre, regresamos con una nueva temporada a este podcast. La verdad es que estoy muy entusiasmado con todo lo que quiero traer a este podcast. Y ahorita se van a dar cuenta el por qué, porque tenemos un invitado especial en el capítulo del día de hoy. Y bueno, pues recuerden que pueden escuchar este podcast en sus versiones audio y video. Así que ya saben que en audio estamos en Spotify, Apple Music, Google Podcast, ya conocen esas plataformas. Y posteriormente estaremos publicando este podcast en la versión video en mi canal de YouTube. Entonces, para que lo vayan a checar. Y pues nada, como ya vieron, antes que nada, pues desearles feliz año, año nuevo, ya iniciamos con todo, espero que se cumplen todos esos propósitos que tienen y que quieren cumplir en este año. Y bueno, pues el tema de hoy ya lo vieron aquí abajo, no falta mucho que explicar, pero de todos modos, claro que sí vamos a entrar en tema de esto. Pero antes de eso, pues quiero darle la bienvenida a mi invitado que tengo el día de hoy, que me hizo el honor de estar compartiendo sus conocimientos con todos ustedes. Pues nada, ¿qué les puedo explicar? Él pues es parte de la comunidad LGBT, activista obviamente. También forma, bueno, obviamente ya me dirá si esta información es verídica. Yo hice mi investigación, espero que esté bien. Presidente de IGETSBER México, también es director de la COMAC, que es la Comunidad de Prevención de Educación e Información sobre VIH, también salud sexual, y obviamente también de la defensa de los derechos humanos. Y bueno, pues vamos a darle la bienvenida a Rubén Maza. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. Pues aquí andamos. No, al contrario, muchas gracias. Ya teníamos platicando un ratito de hacer como que esta mancuerna, porque comentaba otras bambalinas que quería traer un poco de contenido más como informado, porque yo cuento mis podcasts bajo mi percepción, ¿no? De lo que yo he vivido, mis experiencias y eso, pero hay temas que obviamente yo desconozco. Y uno de ellos es acerca de lo que vamos a hablar de la educación sexual y sobre las infecciones sexuales, ¿verdad? ¿Estamos bien? Las infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. Entonces, pues nada, antes que entrar de lleno al tema, Rubén, me gustaría que al público nos explicaras un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces, y todo lo que está detrás de ti. Pues bueno, que todo lo que está detrás de mí. No, ya en serio. Sí, soy Rubén Maza. Yo vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, desde hace 15 años, ya casi 16. Okay. Soy originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero hace ya, como ya lo mencioné, varios años decidí emigrar al noreste del país. ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Efectivamente, actualmente colaboro en la iniciativa It's Get Better México como presidente de la organización. Y también soy director de una organización en la ciudad de Monterrey que se enfoca a trabajar en el tema de la detección, prevención del VIH, educación y salud sexual. Ahí soy el director, como ya lo mencioné, Comunidad Metropolitana se llama la organización. Uh-huh. Y adicionalmente pues a eso en general pues me dedico a lo que es temas relacionados con los derechos humanos, con el VIH, infecciones de transmisión sexual, salud comunitaria, educación de la sexualidad integral. Entonces son como que a grandes rasgos lo que hago. Ah, súper genial. Oye, pero bueno, antes de entrar de lleno, y ya que ahorita me quedé con la duda, creo que podemos ir a arrancar desde ahí. Igual me estoy adelantando, pero ya tú me dirás. ¿Por qué infecciones y no enfermedades? O sea, ¿por qué viene? O sea, ¿por qué teníamos que acuñar más bien infecciones que enfermedades? Bueno, mira, te puedo poner el ejemplo muy claro. Hace muchos años se dejó de utilizar términos como enfermedades venéreas, okay, como otro tipo de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, por dos cosas. Una, uh-huh, las infecciones, pues algunas de ellas tienen como que esta cuestión específica de transmisibilidad, o sea, se transmiten por un canal específico, por así decirlo. Ya a lo largo del podcast lo vamos a ir hablando. Uh-huh. También
empezó a hablar de esto porque los otros términos pues estigmatizaban, son Okay. que generan estigma, que generan discriminación y que promueven rechazo. Y aparte también en el caso específico del VIH, recordemos que una cosa es el VIH, que en este caso es el virus, y otra cosa es la enfermedad que se genera a causa del VIH y por la falta de acceso al tratamiento o a la atención médica, que en este caso sería el SIDA. Entonces es una cuestión diferenciadora, ¿no? Claro. De que, pues para tratar de diferenciar lo que es una infección de una enfermedad. Hay personas estudiadas en medicina y promotoras de derechos humanos que también lo explican de la siguiente forma, ¿no? Que las infecciones son infectotransmisibles, o sea, quiere decir que necesitan, como ya te lo mencioné, pues un canal un canal para la transmisión, y las enfermedades son infectocontagiosas. Por ejemplo, una enfermedad, la sífilis, gonorrea, VIH, son infecciones de transmisión sexual en su mayoría, porque es cómo se transmite, ¿verdad? Cómo se adquiere, aunque en el caso del VIH también hay otras formas de adquirirlo, solamente por la vía sexual, aunque la vía sexual es la mayoritaria. Y en el caso de las enfermedades, pues la transmisión o el adquirir estas enfermedades, pues puede ser por otro tipo de vías, por ejemplo, la vía respiratoria, como ahorita la COVID, claro, ¿no? Que es una enfermedad porque es infectocontagiosa, a diferencia de las infecciones de transmisión sexual, que son infectotransmisibles. Ok, miren, ya aprendimos algo nuevo, porque sí, de hecho, fíjate, o sea, yo acordándome de la educación sexual que llevé desde, pues, ¿qué te digo? Desde primaria, estamos de acuerdo que, pues, bueno, estamos hablando de los 90s, imagínate. Entonces, yo me acuerdo que nada de esto, de lo que tú me comentas, estaba como tan esclarecido, porque creo que a todos nos educaron con la palabra enfermedad. Ya es como algo como, incluso hasta la misma palabra suena ya algo grave, ¿sabes? Es como de, ya sabes que te puede pasar algo malo, obviamente, si no te cuidas, y ese tipo de cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Al momento de tener contacto sexual con alguien. Pero ahorita que se abrió esa parte, ¿crees que falta como que actualizar la parte de educación pública respecto a, por ejemplo, todos estos términos que tenemos que ahora tomarlos como como debe de ser, o sea, no como enfermedad, sino, o sea, tiene otro significado y ese tipo de cosas, porque se puede llegar como a equivocar la gente o ese tipo de situaciones? Pues sí, efectivamente, como tú lo comentas, es el escuchar el término enfermedad te da la sensación de que es algo muy grave, ¿no? Algo malo que te va a pasar. Y eso es lo que te comentaba relacionado con la cuestión del estigma, ¿no? O sea, que lo primero que se busca es no generar un estigma, un rechazo, una discriminación alrededor de las personas que adquieren una infección de transmisión sexual. Porque al final de cuentas, en el caso, por ejemplo, del VIH, pues que una persona viva con VIH no debería ser señal de estigma y discriminación. Y en el caso de una infección de transmisión sexual, cualquiera de las demás que no es el VIH, pues tampoco debería ser una cuestión estigmatizante. Al final de cuentas, el secreto y la respuesta aquí está en la atención, o sea, que las personas sepan que pueden acceder a pruebas, que deben ir a consulta médica cuando exista cualquier que pudieran tener alguna infección sexual, y pues que reciban la atención oportuna. Ahora, respecto a lo que mencionas de sexual, por supuesto que hay muchísimo que abordar a nivel académico, el tema de la sexualidad, sobre todo en las zonas más jóvenes. O sea, estamos hablando de que actualmente la currícula escolar contempla algunos temas relacionados con la sexualidad, pero la visión que tienen es un poco higienicista, le dicen, o biologicista, ¿no? La que utilizan algunas personas que están estudiadas en esta materia,
para decir que efectivamente la educación sexual no es integral, porque una educación sexual integral debería contemplar varios puntos, debería contemplar, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, el tema del género, el tema relacionado con la cuestión de las diversidades, el tema de la no violencia, debería contemplar también aquellos aspectos relacionados con el ejercicio del placer, con el ejercicio autónomo del cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que enseñan actualmente en educación sexual, pues son cosas que hablan sobre higiene, sobre cosas como de biología. Como de siempre. Exacto. Y no hablan de otros aspectos tan importantes como el hecho de lo que te acabo de comentar, que es el tema del placer. O sea, no se habla del placer. Y no se habla del ejercicio del placer y el descubrimiento del placer. Sí, que de hecho ese es un tabú, siempre ha existido. O sea, es como incluso yo lo he visto hasta ahorita con familiares cercanos te estoy hablando sobrinos y eso. Que sigo notando eso que tú bien mencionas, ¿no? Esa misma educación que venimos cargando desde la primaria, incluso desde nuestra familia, o sea, desde el núcleo familiar, que siempre ha sido como de que, bueno, el hombre y la mujer y el pene va insertado en la vagina y cosas así, ¿no? Entonces, como que creces con eso, se refuerza con lo que ves en la educación de primaria y secundaria. Yo la verdad hasta ahorita por eso igual me acerqué, porque yo ya no, o sea, yo ya perdí visión de lo que se está ahorita mostrando como educación sexual actualmente en México, ¿no? Entonces, sí es como de, ok, me queda la duda si realmente sí ya está abierto al tema de diversidad o todavía no, o falta. Mira, hay algunos libros de texto, yo he tenido la oportunidad de analizar algunos de los libros de texto que se están dando ahorita en nivel primaria, principalmente quinto, sexto año y secundaria, y sí tocan algunos temas relacionados con la diversidad, con el género, con el ejercicio de la sexualidad de manera responsable, le llaman en estos textos. Sin embargo, pues son muy pocos los capítulos, por así decirlo, que se le dedica, claro, o los espacios que se le dedican páginas en estos libros. Y hay una cosa muy interesante y muy, muy trascendental, ¿no? O sea, tú acabas de mencionar un punto muy importante, que es el hecho de que nos han enseñado que la sexualidad es con fines reproductivos y nunca nos han hablado de las cuestiones relacionadas con el placer o el ejercicio de tus derechos sexuales. ¿Qué sucede con esto o de qué manera afecta? Por ejemplo, estamos hablando de que muchas de las familias, la gran mayoría, evitan hablar de temas relacionados con la sexualidad en la casa. Sí. Entonces, cuando las y los jóvenes y les jóvenes también van creciendo y van descubriendo estas cuestiones relacionadas con su sexualidad, pues no reciben orientación ni información en su núcleo familiar, con el argumento de que lo va a recibir en la escuela. Pero en las escuelas te encuentras con que los docentes y las docentes, pues también evitan hablar de estos temas porque se les atraviesan varias cuestiones, ¿no? Se les atraviesan sus percepciones religiosas, sus percepciones personales sobre el ejercicio de la sexualidad, se les atraviesa sus estigmas, sus miedos, ¿no? Y entonces se evita. Y lo que sucede es que muchos jóvenes lo que hacen es recurrir a la investigación autodidacta y desgraciadamente en la red se pueden encontrar con información que en lugar de que les beneficie y les dé un punto de vista adecuado sobre el ejercicio de la sexualidad, pues pueden llegar a reforzar muchos mitos, a reforzar muchos temores, a reforzar mucha información errónea, ¿no? Que nos puede conducir a situaciones de riesgo. Hay un dicho, bueno, no es un dicho, es como una consigna que tienen las personas que nos dedicamos a la educación sexual, transversalizando derechos humanos, el género, la interculturalidad, la no violencia, la no discriminación, eliminando los estigmas, que es que el ejercicio de la sexualidad debe ser pleno y debe ser libre de cualquier temor o riesgo. O sea, por ejemplo, que puedas ejercer tu sexualidad sin el temor de una infección de transmisión sexual o sin el temor de un embarazo no planificado en el caso de las personas que tienen la posibilidad de gestar. Claro.
Ok, y en esa parte, bueno, como bien mencionas, sí es importante hacer hincapié porque, bueno, de manera personal, a mí también me tocó esa parte como de explorar, bueno, o sea, yo ya estaba viviendo la adolescencia, ya sabes que en la adolescencia pasamos por un momento en el cual pues estamos con los sentimientos a mil por hora y la rebeldía y lo que tú quieras, ¿no? Bueno, en mi caso como que no fue tanto así, pero sí despertó el tema de mi sexualidad porque decía, o sea, yo ya años atrás decía, bueno, ok, me atraen los chicos y eso, pero ¿cómo le asigno un nombre y ese tipo de cosas, ¿no? Y lamentablemente, pues como no había quien me pudiera recurrir a ayudarme porque mamá soltera y tu mamá tenía que estar ocupada y hablar de esos temas que igual hasta cierto punto desconocen también, porque eso me llegó a ocurrir cuando yo salí del closet con mi mamá, que pues se quedó así como de, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar, no? Y desconocía, perdón, de muchos temas. Y en ese momento también, entonces yo dije, o sea, ¿a quién recurro? Pues a internet, ¿no? Y fue lo primero que hice. Lamentablemente, pues no hay quien te inspeccione, ¿no? No hay quien te oriente en esa parte. Internet, pues es un mundo, es un abismo de información. Y sí llegué a toparme con situaciones en el cual reforzó ciertos estigmas en el sentido de no lo tengo que decir porque se van a burlar de mí, porque lo vi en un video, ¿no? O porque aquí dice en este artículo que está mal y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, parte de eso que te menciono que ya en pleno 2021 que tenemos la información ya en nuestras manos con unos simples tabs podemos entrar a esa información. Bajo tu experiencia, ¿aún te has topado con personas que todavía siguen teniendo o cargando todos estos temas de no querer saber acerca de mi sexualidad, de mi propio cuerpo, de temas de reproducción y ese tipo de cosas, o ya como que se empieza a emparejar respecto a años anteriores? O sea, hay avances, por supuesto que hay avances significativos, pero también, mira, si de por sí para una persona adolescente o una persona joven es complicado hablar en su casa de temas de la sexualidad, es complicado hablar en la escuela de temas de la sexualidad. Ahora imagínate para una persona adolescente, una persona joven que forma parte de la comunidad LGBTTIQ, pues es aún más complicado, porque si de por sí te enseñan el tema de la sexualidad, no te hablan de sexualidad, pues mucho menos te van a hablar de cuestiones como el sexo anal, el sexo oral, la identidad de género, la orientación sexual, o sea, por supuesto que no. Entonces, aquí lo importante es de que tampoco tenemos como, o no tuvimos, porque también a mí me pasó, una persona o alguien que nos informe cosas tan sencillas como, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Mira, el ver porno no es malo. Claro. Pero tienes que tener la conciencia de que lo que estás viendo ahí es ficción. O sea, algo tan sencillo como eso. Sí, claro. En el caso de las personas que, por ejemplo, tenemos un pene, o sea, nadie nos habló de cómo estimularlo, cómo cuidarlo. Nos hablan de cuestiones de cómo lavarlo, pero hasta eso con ciertas limitaciones, porque sí, dicen, claro, te bañes, hay que asearte el pene, los testículos, pero solamente el tiempo suficiente, porque si te lo tocas de más, entonces va a ocurrir un accidente. Sí. Ya no es, ya es maña, no es alguna de las cosas algún término que utilizan algunas personas, ¿no? Igual en el caso de personas que tienen una vagina, que tienen una vulva, pues no les explican, les hablan, dicen sí hay que asearse, pero el tiempo necesario, porque si te tocas de más, pues volvemos a lo mismo, ya no es higiene, ya es otra cosa, ¿no? Vas a sentir bonito. Sí, claro, pero nadie te lo dice, o sea, pero nadie te habla de cuestiones con la masturbación, nadie te habla del erotismo, nadie te habla del porno, que es lo que te acabo de mencionar. Nadie te habla de esa diferencia tan simple, tan sencilla entre la realidad y la fantasía, por ejemplo, de lo que podemos encontrar en internet. O sea, no tenemos esa cercanía. Y para las personas LGBTIQ, pues es aún más
complicado, ¿no? Porque te encuentras en una situación en la que tú buscas explorar tu sexualidad de una forma, pero socialmente el ejercicio de la sexualidad se espera de otra, y aquí es donde se transversaliza mucho la cuestión del género. Claro. ¿Por qué? Porque a los que nos identifican cuando somos infantes como niños, somos adolescentes jóvenes, nos identifica la sociedad como niños, nos enseñan el ejercicio de la sexualidad de una forma, ¿no? O sea, inclinado más al tema relacionado con la cuestión del machismo, de la fuerza, de que tú debes hacer esto, de que toma las cosas sin pedirlas, tienes que tener un pene grande, te digo, cuando hay esta, tienes que durar mucho, el placer se acaba cuando eyaculas, el chiste es introducir el pene, cosas así, ¿verdad? A las mujeres o las personas que identifican como mujeres en la infancia, la adolescencia y la juventud, que socialmente las identifican como mujeres, pues les educan también de esta forma, diciéndoles que tienen que ser más sumisas, más exactamente, que no se deben tocar, que no exploren, que no hablen de su sexualidad abiertamente, porque las mujeres no hablan de eso, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con cómo crecemos como adultas y adultos en el ejercicio de nuestra sexualidad. Y te voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo que tiene que ver de cómo esto perjudica el hablar tan superficial o con tantos estigmas de la sexualidad. Sin importar nuestra orientación sexual, y esto hablo de las personas que nos identificamos como hombres cisgéneros, homosexuales o bisexuales. Sí. En nuestra infancia, sin importar nuestra orientación sexual, porque no la hemos hecho público, porque no se conoce abiertamente, porque no hemos salido del closet, nos hablan de que las relaciones sexuales son con fines reproductivos. Y viene algo bien interesante aquí, que te voy a comentar, que lo ha comentado varios autores. Cuando crecemos y nos volvemos adultos, hombres cisgénero, homosexuales o bisexuales, tenemos cierta resistencia al uso del condón, porque obviamente para reproducirte necesitas no usar condón, ¿verdad? Sí. Pero eso aplica en el caso de las personas heterosexuales, claro, cisgénera. Sí. ¿Sí me explico? En el caso de las personas hombres cisgénero gays, pues no nos dicen que la forma en la que podemos prevenir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, es usando condón. Y como todo el tiempo nos metieron el chip de que las relaciones sexuales solamente son para la reproducción, sí. Por eso en nuestra vida adulta existe mucho desapego, por así decirlo, al uso del condón. Que aclaro, hay mucha diferencia entre lo que venimos construyendo y que nos vienen como construyendo desde la infancia hasta la adultez, allá tú, porque también ese es un tema que vale la pena hablar, ya cuando tú, como persona adulta, con la información, decides usar condón. Claro. Es diferente no usar condón por la influencia mecanizada que traes desde tu infancia, porque nadie te habló de las formas de prevenir, porque lo único de lo que se hablaba de la sexualidad era reproductiva, y obviamente para la reproducción no debe haber condón. Sí. A tú, con la información que tienes relacionado con la sexualidad, decidas no usar condón. O sea, son dos factores distintos, porque una es, por así decirlo, como una imposición que te van construyendo desde tu infancia, y la otra es cuando tú pues ya tienes todos los datos, ya sabes los pros, los contras. Tu decisión. Exactamente. Y eso siempre que algo que nosotros, te digo, las personas que nos dedicamos como al tema de la sexualidad, no, pero sí, la mayoría, bueno, menos con las que yo me junto, sí, que hablamos de sí, porque hay de todo también, ¿no? Sí. O sea, hablamos de que la sexualidad debe ser, como te lo decía hace rato, no, o sea, plena, debe ser libre, pero también debe estar informada, para que tomes las decisiones que tú consideres adecuadas y apropiadas para el ejercicio de tu sexualidad. Porque obviamente, si tú en la etapa adulta dices,
yo no quiero utilizar condón, ok, está bien, pero ¿ya tienes la información? Sí, ya sabes como que la consecuencia del trasfondo de todo eso, ¿no? Lo que implica el no usar un preservativo al momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso que mencionas, fíjate, sí tienes toda la razón, porque hasta cierto punto también como que dentro de la comunidad LGBT hay personas que se sienten tan liberales que creen que por no usar preservativo no les va a pasar nada, y por estar informados y ese tipo de cosas, no se pueden como que, más bien se pueden salvar de cualquier tipo de situaciones como esas, ¿no? Como de infectarse. Pero yo me he topado con personas que incluso de la comunidad LGBT creen que ciertas infecciones no existen, o que ya sabes, temas de conspiración, ¿no? Y cosas así. Eso es por un lado, ¿no? Por el otro también, eso del tema de que las relaciones sexuales se hicieron para temas de reproducción, también es como de que pues no me va a pasar nada, porque al fin y al cabo pues no, somos hombres y pues no hay, o sea, todo lo va ligado a la reproducción, cuando realmente eso va más allá, porque estamos de acuerdo que también dentro de cualquier tipo de persona, o sea, parejas heterosexuales también pueden ocurrir que se infecten de VIH, que tengan cualquier tipo de infección de transmisión sexual, ¿no? Entonces, aquí obviamente pues es meternos como a estadísticas de ver de qué bando es como que hay más casos de ese tipo, ¿no? Pero es obvio que pues se puede dar en cualquier tipo de situación. Ahí sí te quiero hacer una puntualización, y perdón que yo te interrumpa. Sí, no, la realidad es que en el tema hay algo que sí vale la pena aclarar relacionado con el tema del VIH. Obviamente, cualquier persona que no utilice condón o que no utilice PrEP como medida de prevención, o que no practique el sexo seguro, que es muy diferente al sexo protegido, pues está en riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual o VIH, sin importar su orientación sexual o su identidad de género. Pero la realidad también, que eso sí hay que destacarlo, es el hecho de que en México, por ejemplo, tenemos una epidemia concentrada. ¿A qué se le denomina como concentrada? Se le denomina que es una epidemia que mayormente, o que tiene mayor casos, prevalencia o incidencia en poblaciones clave. Y las poblaciones clave son hombres que tienen sexo con hombres, personas trans, personas que ejercen el trabajo sexual, personas usuarias de drogas inyectables. Esas son las poblaciones que tienen que se consideran clave porque tienen una mayor prevalencia o una mayor incidencia. Sí. Pero hay varios factores que nos ponen en esa situación de vulnerabilidad: la homofobia, la transfobia, ¿verdad? La putafobia, que también es un término que a mí me encanta mucho, que yo lo aprendí en Brasil cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar allá con un grupo de trabajadoras sexuales. Sí. Ellas celebraban el Puta Day, pero también decían que había mucha putafobia, que es esta fobia irracional hacia el trabajo sexual. ¿Por qué? Porque obviamente, vuelvo a insistir, lo mismo, si para una persona cisgénero heterosexual es complicado ir a un servicio de salud, un adolescente, una persona joven, y decir, ¿sabes? Regalan condones. Claro. Si es complicado, imagínate para una persona de la comunidad LGBT. O sea, van a ir y decir, bueno, ¿y para qué quieres condones? No, pues es que te quiero tener relaciones sexuales. Y entonces empiezan a explorar como, ¿y qué tipo de relaciones sexuales? Y entonces las personas jóvenes pues estén invadidas en su privacidad, o con temor a ser rechazadas por la homofobia, por la transfobia, y pues mejor ya no van, y ya no tienen acceso a los condones. O imagínate que fuera una persona que ejerce el trabajo sexual, pues también, o sea, va y pide condones a un servicio de salud y le dicen, ¿para qué lo quieres? Y dice, pues, ¿sabes qué? Es que ejerzo el trabajo sexual, tengo clientes. Claro. Entonces, necesito protegerme. Exactamente. Entonces, si te das cuenta, el hecho de que la epidemia del VIH esté concentrada en estas poblaciones también va muy relacionada con la falta de educación, porque mencionaba de por sí no hay educación sexual integral. Y para las personas
de las poblaciones clave, hombres que tienen sexo con hombres, personas trabajadoras sexuales, personas que utilizan drogas inyectables, personas trans, pues es más complicado tener acceso a la educación sexual. Es más complicado tener acceso a los insumos de prevención como el condón, el lubricante o la PrEP, porque la PrEP solamente está ahorita en proceso de investigación en algunos estados y en algunos otros de manera particular y es cara. Tercero, hay muchísimo estigma, hay muchísima homofobia, hay muchísima transfobia y hay muchísima putafobia que hace que las personas desistan de querer acercarse a los servicios de salud o que las coloquen en una situación de vulnerabilidad. Y también hay muchísimo estigma y muchísima discriminación relacionada con el consumo de sustancias. Ok. Es un tema. Entonces, si te das cuenta, aunque sí efectivamente, como te lo mencioné, el riesgo se podría considerar general, porque claro. Hay poblaciones específicas, porque hay otros factores que colocan a estas poblaciones en una situación de vulnerabilidad. Claro. Ojo, porque también muchas veces es un reclamo que dicen, no, es que ustedes dicen que el VIH nada más es de gays o es de trans o que ejercen el trabajo sexual. No. O sea, sí hay un riesgo en general, pero hay que ser claros, hay que tener claridad en el hecho de que estas situaciones que te acabo de comentar, estas vulnerabilidades, estas estigmas, estas cuestiones sociales, estas cuestiones estructurales que hay alrededor de nosotras y nosotros que somos considerados personas clave, nos colocan en un punto más vulnerable, ¿no? Más de vulnerabilidad, sí. O sea, la homofobia es gravísima. Sí, o sea, claro. Es lo que te decía, o sea, si de por sí para un chico cisgénero heterosexual es complicado hablar de su sexualidad en su casa, imagínate que llegue uno y que le diga, ¿sabes qué, papá? Pues yo quisiera que me dijeras cómo disfrutar mi sexualidad, resulta que soy gay y me gusta que me penetre por el ano. Claro, sí, tienes toda la razón. Y de hecho es algo que a mí también me pasó al principio y eso es muy importante porque ahorita que ya vivo yo mi vida sexual como yo quiero y todo el mundo sabe y eso, me han llegado comentarios de que así, pero es que ustedes los gays pues están muy informados respecto a situaciones de eso porque son más liberales y son más... Y la realidad es otra, porque no por el hecho de pertenecer, si es que te sientes parte de la comunidad LGBT, tienes que saber toda esta información. Es mi caso, ¿no? Por ejemplo, estás tú aquí conmigo acompañándome a dar esta información, porque realmente yo desconozco de muchas cosas, ¿no? Y eso es como ocurre en cualquier ser humano en este planeta, independientemente de tu orientación, de tu identidad, de la diversidad que tú vivas. No por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT tenemos acceso a esta información y sobre todo como a tratar de erradicar todos esos estigmas que venimos cargando para poder acercarnos a esa educación, ¿no? Y yo creo que ahí la gente tiene una percepción errónea de eso porque piensan que por ser parte de la comunidad ya tú sabes todo, ¿no? Y eres muy liberal y sabes de sexo y sabes de sexualidad y sabes de muchas cosas cuando realmente no. O sea... ocurre como en cualquier tipo de... Mira, y te voy a decir por qué el estigma es tan terrible, ¿no? O sea, la homofobia... voy a hablar específicamente como hombre cisgénero homosexual, porque es de lo que puedo hablar, porque es mi vivencia, ¿verdad? Mira, el estigma y la homofobia internalizada son terribles, o sea, para el tema de la sexualidad. Y tú lo ves, por ejemplo, en el hecho de que a las personas que tienen el rol pasivo o insertivo, no, receptivo, perdón, el rol receptivo, por la cuestión del machismo, por la cuestión de la homofobia, por la cuestión relacionada con cuestiones de género, se les considera como que... personas inferiores, ¿no? O que tienen como más sufren más discriminación, esa es una realidad y tiene que ver con esta construcción social. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, hay incluso chistes machistas que se refieren a que cuando quieren hacerle daño, por así decirlo, o humillar a alguien es te voy a penetrar, no lo voy a coger.
Y entonces, como yo te estoy cogiendo, como yo soy el activo o el insertivo, el macho, yo soy el macho, yo soy más que tú, que eres el receptivo, el pasivo. O sea, esa es la diferenciación, ¿no? Sí. Y eso lo enseñan desde la sociedad, porque claro. eso es son dichos muy recurrentes en entornos y grupos machistas, principalmente en hombres cisgéneros heterosexuales, pero también como estamos insertados en esa sociedad, o sea, porque no somos alienígenas, claro. Bueno, al menos la gente que yo conozco no. No. Sí. No venimos de otro planeta, y obviamente como somos personas que estamos insertadas en una sociedad, pues el hecho de que seamos gays, el hecho de que seamos trans, el hecho de que seamos lesbianas, bisexuales, no nos aleja de replicar esas cosas que se aprenden en la sociedad y que las llevamos a nuestro ejercicio de la sexualidad cuando vuelvo a hablar, hablo de los hombres cisgénero homosexuales, replicamos esos modelos de humillación o dominación, por ejemplo, en el rol sexual, o esos modelos de misoginia en personas que tienen una identidad, una expresión sexual más femenina, o replicamos también esas cuestiones relacionadas con lo negativo o lo sucio, porque como nos han dicho que el ano es un lugar sucio, ¿verdad? Entonces rechazamos algunas prácticas sexuales porque consideramos que son malas, que son negativas, que son sucias, ¿no? Entonces, sí date cuenta, digo, yo creo que tú lo tienes clarísimo, ¿no? Pero a las personas que nos están escuchando en este podcast, como decirles eso, sí hay que reflexionar que muchas de las conductas y muchas de las cosas que replicamos como personas LGBT las aprendimos de una sociedad, ¿verdad?, que nos ha orillado y nos ha enseñado como cosas en las que en la sexualidad hay cosas que tienen más valor y menos valor, y por eso es importante y por eso es necesario que desde que seamos muy, muy jóvenes acceder a información, o incluso ahorita, o sea, ahorita ya somos personas, si hablo por mí, porque ya soy una persona adulta, pues este tema de decir, bueno, hay que seguir explorando, hay que seguir reflexionando y hay que seguirse cuestionando estos pensamientos relacionados con el ejercicio de la sexualidad, ¿no? O sea, porque la verdad es que el día que te desprendes, que te quitas de tu cabeza y de tu pensamiento, de todas estas telarañas, aprendes a disfrutar tu sexualidad. ¿Por qué? Porque ya te olvidas de aquellas barreras que tú misma o tú mismo te has creado. Y te puedo poner una infinidad de ejemplos. Infinidad como no tienes una idea. Voy a poner de los más tranquilos. Por ejemplo, cuando te eliminas la barrera que tienes hacia los juguetes sexuales, encuentras una forma distinta de explorar tu sexualidad. Cuando eliminas la barrera relacionada con lo que se considera bueno o malo, sucio o limpio, también eliminas otras barreras del ejercicio de tu sexualidad. Claro, sí, tienes toda la razón. Aquí el proceso es ese, o sea, aquí la situación es muy simple. O sea, lo que hay que hacer, o la invitación que se le hace a todas las personas es infórmense y reflexionen. Reflexionen de la sexualidad, porque la sexualidad es maravillosa, o sea, disfrutar de la sexualidad es maravilloso, e incluso para las personas asexuales, que también no hemos hablado nada en este podcast, el hecho de que no ejerzan su sexualidad también para ellos es muy pleno, claro. Es placentero, o sea, encuentran placer de otra forma. El secreto está ahí, en la construcción del placer. ¿Cómo construyes placer para ejercer tu sexualidad o no ejercerla, ¿no? En el caso de las personas asexuales, y descubrir el placer de otras formas. Claro, sí, y eliminando esa construcción social, ¿no?, que veníamos cargando. Y precisamente eso que tú mencionas, del tema de ser hombre gay, pasivo, afeminado, es algo de que me gustaría hablar en otro podcast, porque es precisamente tema de las masculinidades frágiles y todo este tipo de situaciones, ¿no?, que vivimos viviendo. Y que yo siempre he dicho, porque volvemos al mismo, me ha pasado de que no, a mí me dicen, es que me imagino que ustedes son muy liberales y todos se apoyan, y yo, no, pues si supieras, o sea, yo sé que por eso existe la comunidad, pero dentro de la misma comunidad hay homofobia y transfobia,
porque pues al final del día somos seres humanos, ¿no? Y por naturaleza somos así, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo dijera, no, pues imagínate, si yo te enseñara la aplicación de ligue, ahí hasta te ponen así que el currículum y que no tienes que ser afeminado, ni tienes que ser gordo, ni tienes que ser así, ni así, para cumplir un estándar, ¿no? De belleza o lo que tú quieras, ¿no? Y es como de, ya no estamos para eso, pero sí ocurre. Y eso yo siempre trato de decirles, no, o sea, no por el hecho de pertenecer a la comunidad LGBT quiere decir que todos nos llevamos bien y de la mano y tengamos el conocimiento de todo lo que mencionas, ¿no? De la educación sexual y eso, porque realmente no, pues somos personas, o sea, no me define una orientación, no me define una identidad como persona, ¿no? Al 100%, porque pues muchas cosas engloban mi personalidad y una de ellas es esa, mi identidad o mi orientación, ¿no? Pero efectivamente pues es parte de eso de saber educar, como tú bien mencionas, ¿no? Porque a mí me ha costado, fíjate, o sea, me ha costado trabajo luego a veces, hasta el poco conocimiento mucho que tenga, de estarle explicando a las personas que con respeto y lo que tú quieras explicarles, porque luego a veces como que ya no sé diferenciar si lo toman o sea, me lo dicen en forma de burla o en forma como de realmente sí me está preguntando y quiere saber. Entonces a veces yo trato como de omitir y decir, ¿sabes qué? Nada más por encima te explico y ya. Pero como que estoy tratando de hacer un ejercicio mental y decir, bueno, independientemente de que si me lo dice en forma de burla o de lo que sea, yo voy a informar lo que tenga que informar, porque esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que realmente está pasando. Y ya queda en esa persona si lo toma o lo deja. Pero yo al menos yo ya dejé mi granito de arena para que esa persona se pueda educar, ¿no? Y sí, y también eso he tratado de hacer, de que si yo desconozco de algún tema, tratar de canalizar esa persona para que llegue a otras que realmente sepan, pues que lleguen a asociaciones, que lleguen a personas que estén especializados en el tema. Si buscan esa información en internet, pues decirles, sabes qué, pues déjate guiar por personas que realmente estén capacitadas para eso y no ocurra lo que comentábamos al principio, ¿no? De que se puedan desinformar y lleguen a cometer algo que pues pueda perjudicarlos, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, pues en general... Sí, o sea, yo insisto en este tema. El ejercicio de la sexualidad debe ser pleno y con información. O sea, eso es lo que debe, el secreto, por así decirlo, ¿no? Y lo otro también es que, bueno, ya tienes la información, también debe ser con reflexión. O sea, reflexiona de manera personal, individual, el ejercicio de tu sexualidad. Y pues eso, o sea, elimínate las telarañas. Porque también... yo te pongo un ejemplo. Sí. Hablando un poco del tema del VIH, ¿no? Y estas cuestiones de vulnerabilidad. Si yo voy a la farmacia, o sea, y pido condones y lubricante, a mí no me da vergüenza. O sea, porque yo tengo reflexionado como eso, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, van a tener relaciones sexuales, no traen condones, no traen lubricante, y como no les enseñaron a como apoderarse de la sexualidad, como a fortalecerse en el ejercicio de sus derechos sexuales, sí, no van a o sea, no entran a la farmacia y no compran los condones y lubricante, y entonces van y tienen relaciones sexuales, y al no tener condones, pues dicen, no, pues así mero, como debe de ser. Y hablo en este caso específico del uso del condón. Sí. Y eso los pone en una situación de vulnerabilidad frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Claro. Por algo sencillo, que para algunos podría decir, es que es súper sencillo ir a la tienda. Como si fueras a comprar algo, un chicle, algo. Pero como nunca nos enseñaron a hablar abiertamente de la sexualidad, y como te lo vuelvo a repetir, y mucho menos a las personas LGBTIQ, o sea, mucho menos a las personas LGBTIQA, o sea, pues entonces el temor, el estigma, el miedo es más grande. Y cómo ese miedo, porque te digo, algo tan sencillo para algunas personas como ir a comprar condones y lubricantes, y cómo el temor de no hacerlo nos puede colocar en una situación de riesgo. Bastante, de hecho. Entonces, insisto, hay cosas tan sencillas como eso, como hablar de la sexualidad, como perderle el miedo, dejar de tener vergüenza y dejar de considerar
a la sexualidad como algo malo, algo negativo, algo sucio. Porque si lo dejamos de hacer como algo malo, algo negativo, algo sucio, algo tan sencillo como el ejemplo que te acabo de poner. Sí. O sea, no tendríamos por qué tener historias así, y las tenemos, ¿eh? Sí. O sea, porque, y no en las y los jóvenes, sino también en personas adultas, que claro, les da vergüenza hablar de la sexualidad. Sí, y me ha tocado, por ejemplo, que ahorita que mencionas ese ejemplo, fíjate que yo tengo un conocido que llevo poco tratando. Y en esas reuniones que tienes y que estás ahora sí que conviviendo, salió el comentario de que, bueno, en mi caso, pues todo el mundo sabe que yo soy hombre gay cisgénero, ¿no? Y todo el mundo lo sabe y me tratan hasta eso. No he tenido como temas tan grandes como de inconvenientes, ¿no? Hacia mi sexualidad, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento estaba este chico y salió el tema de que bueno, más bien no sabía cómo tratarlo, pero el punto es que decía que su expareja le encantaba darle un beso negro a él. O sea, él siendo hombre heterosexual, cisgénero, y pues su pareja, ¿no? Mujer. Entonces le dio pena como que comentarlo, pero se animó porque sabía que yo estaba ahí. Pues te digo, tienen como que esta percepción de que las personas LGBT todos somos muy liberales y todos lo sabemos y así, ¿no? Y entonces yo dije, órale, qué padre, pero también hubo comentarios respecto a eso de otras personas, amigos de esta persona, que de alguna manera como que pues sí hicieron que le diera demasiada pena y ya mejor dejó el tema por un lado, ¿no? Hablando respecto a eso, ¿no? Del placer, del estigma de que como la mujer no le puede hacer nada al hombre, si el hombre le tiene que hacer a la mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me dejó sorprendido y sorprendido en el sentido de alegría, porque dije, wow, es la primera persona, de hecho, bueno, no, es la segunda persona que conozco que le da placer que su pareja, en este caso mujer, le dé placer a él, ¿no? Y entonces ahí yo dije, bueno, pues al menos hay una pareja ahí que se rompió el estigma, ¿no? De esa parte. Pero sí sigue habiendo todavía comentarios respecto a eso, ¿no? De que obviamente pues en la mujer no puede penetrar, por ejemplo, al hombre, ¿no? Porque eso también es, también, aunque piensen que no es común, sí es común, de personas que, o mujeres que les atrae mucho, ¿no? Que sexualmente se sienten atraídas porque quieren domar de alguna manera al hombre, ¿no? Y cosas así. Entonces, es una realidad eso, o sea, del tema de sexual también en las parejas heterosexuales, ¿no? Que falta mucho por el cual trabajar y obviamente en la comunidad LGBT. Pero bueno, antes, para ir como que finalizando el podcast del día de hoy, yo sé que es un tema bastante extenso y que hay mucho por cual platicar, pero me gustaría ahorita enfocarme en estos últimos minutos en una parte importante que creo que es lo que siempre está en boca de todos y es acerca de el tema del VIH. Es un tema que pues de manera personal yo he tratado de informarme, pero obviamente pues hay cosas que desconozco, ¿no? Y que me gustaría que de alguna manera nos pudieras despejar dudas. Creo que podríamos empezar, y yo creo que es una de las cosas más importantes, es el miedo a saber acerca del virus y cuando lo adquieres, porque adquirirlo es sinónimo de muerte y creo que hasta la fecha sigue existiendo ese pensamiento. Entonces me gustaría saber de ti, ¿qué podemos hacer para trabajar y quitarnos ese pensamiento primero? De conocer acerca del virus y en segundo cuando tienes el caso de que tú lo tienes, ¿no? O sea, lo adquiriste. Bueno, voy a tratar como de englobar todo en mi respuesta. Lo primero, que el VIH es un virus, ¿verdad? Que necesita de 3 factores para adquirirse. Uno es un canal de entrada, no todos los canales son de entrada. Un fluido transmisor, no todos los fluidos son transmisores. Y lo más importante, una carga viral alta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer un canal de entrada, obviamente la penetración anal sin uso del condón. Ahorita hablamos un poco de PrEP. Ahí hay un canal de entrada. Un fluido transmisor, el semen, pues es un fluido transmisor que al ser depositado
en el recto de la otra persona, pues es absorbido directamente al torrente sanguíneo. Pero hay una cosa bien importante que no hay que olvidar, que es la carga viral alta. Y eso tiene que ver también con una cuestión, con un estigma, porque puede ser que una persona con VIH relaciones sexuales sin condón, y estaríamos hablando de canal y fluido, pero si la carga viral es indetectable, no transmite el VIH. Ok, eso es importante saber. Por eso es importante pues, que se necesitan. Para que se adquiera el VIH son 3 factores: canal de entrada, fluido transmisor y carga viral alta. Si alguno de estos no existe, pues no hay riesgo. No hay riesgo, ok. O sea, por ejemplo, el VIH no se adquiere por hacer sexo oral o porque te hagan sexo oral. Porque la boca no es un canal de entrada, el semen sí es un fluido transmisor, pero la boca no es un canal de entrada. Ok. ¿Verdad? Ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los canales de entrada? Bueno, en el caso, por ejemplo, son el ano, el recto es un canal de entrada. Las venas, obviamente, cuando tú utilizas agujas o jeringas y las compartes infectadas, no infectadas, sino cuando compartes agujas y jeringas, obviamente es un canal de entrada, ¿verdad? Y fluidos transmisores, ahí te estoy poniendo 2 ejemplos. Sí. También pues son el semen, el fluido vaginal, la sangre, y también otro canal de entrada, por así decirlo, es en el caso de las personas que tienen un embarazo, durante el embarazo, el parto, porque en el parto hay sangre, ¿verdad? Sí. O la lactancia, porque la leche de cuando la lactancia pues también es un fluido transmisor, ¿verdad? Claro. Esos son los únicos fluidos transmisores. Todo lo demás, o sea, la saliva, el sudor, no son fluidos transmisores, ¿no? La boca no es un canal de entrada, o sea, hacer sexo oral, lo que te hagan sexo oral no es un canal de entrada. Pero ahí descartamos algunas cuestiones, ¿no? Porque tú puedes ir así jugando como que, bueno, a ver, tengo un canal de entrada, tengo un fluido transmisor, falta el tema de la carga viral. Bueno, en este caso, para las personas con VIH, si tienen una carga viral indetectable, aunque haya un canal de entrada, aunque haya un fluido transmisor, por el hecho de tener la carga viral baja, no transmite. No puede transmitir, ok. Exactamente, indetectable igual a transmisible. Ese es lo primero que hay que saber. Lo segundo, el miedo a hacerse la prueba y conocer el resultado. Recordemos que el VIH es un virus que va degenerando el sistema inmunológico, ¿verdad? Lo ataca directamente y lo va debilitando con el paso de los meses o de los años, y es progresivo. Una persona que no sabe que tiene VIH, pues obviamente su sistema inmunológico se va debilitando, y el hecho de tener un sistema debilitado puede generar que adquiera otras infecciones oportunistas y desarrollar SIDA, que el SIDA es la etapa de la enfermedad en la cual se desarrolla por no acceder a tratamiento médico. Entonces, como consecuencia, a la larga, si no se sabe, si no se atienden, pues obviamente como cualquier otra infección o como cualquier otra enfermedad, pues obviamente puede ocasionar en algo grave, incluso la muerte. Claro. Pero, aquí viene el pero. Es muy importante destacarlo para las personas que están escuchando el podcast. ¿Cuál es el pero? ¿Por qué es importante hacerse la prueba? Porque cuando una persona se hace la prueba y conoce su resultado, si su resultado es negativo, entonces puede tomar decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad y continuar siendo negativa. Sí. Con el uso del condón y el lubricante, o con el uso de otras alternativas para prevenir el VIH, como la PrEP, ¿no? Laxis preexposición. Si una persona sale positiva, también puede tomar decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad y también sobre su salud presente y futura. Porque el hecho de que tú sepas que tienes VIH por medio de una prueba te va a permitir acceder a un servicio de salud. En México, hay que clarificarlo, los servicios de salud relacionados con el VIH y el tratamiento son gratuitos, tengas o no tengas seguridad social. Ok, eso es bueno.
¿verdad? Son gratuitos. Entonces, el que la persona sepa que tiene VIH le va a permitir acceder a su servicio médico, a recibir el laboratorio, a recibir la atención especializada de médicos, ¿verdad? Y a acceder a su tratamiento antirretroviral. Una persona que toma el tratamiento de manera puntual, adherente y bien como debe de ser con el tratamiento, lo que hace es que disminuye la carga viral hasta ser indetectable y aumenta defensas, ¿no? Fortalece el sistema inmunológico. Entonces, claro, una persona con VIH que conoce su resultado, que accede a su tratamiento, que se adhiera a él, ¿verdad? Puede lograr tener siempre VIH y nunca desarrollar SIDA. Ok. ¿Verdad? Llevar una vida plena. Exactamente. De hecho, la esperanza de vida para una persona con VIH en la actualidad es como la esperanza de vida de cualquier otra persona con o sin VIH. Ok. Importante. La única forma de saber que se tiene VIH es por medio de una prueba. Y existen diferentes tipos de pruebas. Existen pruebas de laboratorio, existen pruebas rápidas que se hacen en servicios de salud o en organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Existen también pruebas de tercera y cuarta generación, que ahí varía un poco el periodo de ventana. Entonces, creo que es la única forma, es la única forma de saber el resultado. Entonces, claro, aquí debemos quitarnos es como el temor. O sea, si tú estuviste en una situación de riesgo, en la que hubo una práctica de riesgo, pues lo importante es que te hagas la prueba, porque como te lo acabo de mencionar, el que tú sepas tu diagnóstico, el que tú conozcas tu estatus, te va a permitir, si eres una persona negativa, mantenerte negativa. Claro. Y tomar decisiones para que así sean. Y si eres una persona positiva, pues también te va a permitir lograr o tomar las decisiones para tu salud presente y futura. Por eso es súper importantísimo que las personas se hagan las pruebas rápidas, o las pruebas de VIH, las pruebas de laboratorio, la que tengan al alcance, por lo menos una vez al año, pero una vez al año ya es mucha desidia. O sea, yo lo recomendaría 2 veces al año si tienen vida sexual activa y si han hecho situaciones de riesgo. Claro. O sea, porque la verdad, hay que quitarnos esa idea de que el VIH está relacionado con la muerte. No, o sea, obviamente si tú conoces tu resultado, ya accedes a tu tratamiento y te lo tomas como debe de ser, te adhieres a él, pues obviamente no vas a desarrollar SIDA, no van a haber consecuencias negativas. Claro. ¿Verdad? Es por eso que... bueno, haciendo ahí... Sí, es por eso... Tantito paréntesis, perdón. Quiero imaginar, bueno, respecto a este derecho que tú tienes al momento de saber tu estatus en cuanto al VIH, que tienes todo acercamiento a los medicamentos de manera gratuita. Yo sé que también hay personas, y es algo que yo vengo también platicando desde hace un par de meses, que hay situaciones en las que las personas no pueden sobrellevar, ¿no? Como una noticia como esta, ¿no? Que volvemos a lo mismo, como tú bien mencionas, no está ligado a la muerte si es que, pues, obviamente no llevas tu tratamiento como debe de ser, ¿no? Pero al momento hay personas que al momento de recibir este tipo de noticias, pues ya, se derrumban, obviamente es normal, porque pues hay un estigma que viene cargando desde hace décadas, ¿no? El tema del virus. Quiero creer que también viene acompañado este tipo de acercamientos hacia los medicamentos y eso también de una asesoría psicológica o terapéutica para poder llevar como que esta situación también de la mejor manera posible. Idealmente sí. O sea, idealmente en los servicios de salud deberían brindar atención especializada en el tema del VIH, deberían tener acceso a atención psicoterapéutica, odontológica, trabajo. Entonces, sí es ideal que exista, es una exigencia que, por ejemplo, las y los activistas hacemos con frecuencia, el hecho de que pues buscamos o tratamos de que se tenga esta atención integral. Es un camino que todavía falta recorrer porque todavía no se ha logrado que al 100% esté este servicio,
Pero idealmente sí. O sea, sí, porque es un proceso, al fin de cuentas, cuando recibes el diagnóstico de VIH, pues también es un proceso de duelo, ¿no? Es un proceso en el que el desconocimiento, la falta de información, la incertidumbre, muchas cosas. Todo eso, o sea, te genera como ansiedad y estrés. Pero yo insisto. O sea, creo que saber que tienes VIH te permite tomar decisiones sobre tu salud presente y tu salud futura. Entonces, no hay que tenerle miedo a la prueba, no hay que tenerle miedo al diagnóstico. No se va a acabar la vida, o sea, la vida no termina ahí. O sea, de hecho, si tú vives con VIH y piensas que acabó tu vida sexual, tu vida amorosa, tu vida social, no. Sí, eso es lo que muchas personas tienen como que en mente, ¿no? Así como de, no, pues ya, es como un antes y un después para muchas personas, pero yo creo que es que no, sonaría mal, pero mira, compararlo con otras cuestiones de... No, pero te voy a decir yo, quizás lo que quieres decir, a ver si te leí la mente. Mira, esto de los antes y después los vivimos a lo largo de nuestra vida de diferentes formas. Sí. O sea, yo era alguien antes de salir del closet y soy alguien después de salir del closet. Claro. Yo era alguien antes de los 25 años y lo soy después de los 25 años. Claro. Yo era algo o alguien antes de la contingencia que estamos viviendo actualmente relacionada con el SARS-CoV-2, la COVID-19, y soy ahora a 9 meses. Es algo diferente. Entonces, siempre en nuestra vida hay antes y después, ¿no? Sí. La cuestión es que con el tema del VIH nos hemos como enfrentado o nos han hecho creer que es una situación grave, que es una situación mala, que es un castigo, que es algo sucio, que es algo deplorable incluso. O sea, entonces como nos han hecho creer todas estas cosas negativas, hay mucho estigma y mucha discriminación relacionada con el tema del VIH y mucho temor de las personas hacia este tema. Hay quienes prefieren no hablarlo porque dicen, ay, no hables porque eso es algo malo, negativo. Sí, claro. Por eso yo hacía mucho hincapié al principio del podcast en el hecho de que lo que debemos trabajar es eliminar todos esos estigmas y todos esos temores relacionados con el ejercicio de la sexualidad. Claro, sí, tienes toda la razón. Y pues nada, yo sé que es un tema bastante extenso y que obviamente no vamos a poder cubrir en lo que dura este podcast. Entonces, igual si les gustó este tema, si están todavía como interesados en saber más, déjenlo ahí en la caja de comentarios, escríbanos, oiga, pues sí, queremos que traigan a Rubén Maza más seguido y así, para que pues obviamente ustedes se eduquen conmigo, porque vayamos aprendiendo todos de la mano. Y obviamente... Podemos hacer una dinámica que siempre cuando me invitan a podcast como el tuyo lo dejo así entre... Ya me estoy metiendo a llevar. No, tú adelante, tú date. Es más, si quieren por la caja de comentarios o por mensaje privado que manden sus preguntas, hacemos una tómbola y después hacemos un podcast contestando todas las relacionadas con la sexualidad. Sí, estaría muy, muy, muy interesante, ¿eh? Entonces, pues ya escucharon a Rubén. No se me van a rajar ahí. Entonces, pues ya saben, si quieren una segunda parte de estos temas o si quieren que hablemos de un tema en específico, igual pues nos acercamos a Rubén y hablamos de eso que tenga que ver con la vida LGBT o no. Entonces, pues ahí estamos. Y pues nada, Rubén, muchísimas gracias. Te quiero agradecer en verdad por haber aceptado esta invitación. Ya llevamos, creo, varias semanas por ahí tratando de compaginar nuestros tiempos para poder tener este capítulo importante. De hecho, creo que es uno de los capítulos más importantes que he tenido en mi podcast, porque es un tema que obviamente se necesita estudiar y sobre todo tener ganas de saber, ¿no? De aprender, porque eso también es importante, ¿no? Que tengas ganas de aprender de esto y obviamente prevenir muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con el tema de las infecciones de transmisión sexual y la educación sexual, ¿no? Pero bueno, antes de despedirnos, pues me gustaría que nos dijeras qué
¿tienes ahorita planes a futuro como activismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tus proyectos? Para que te puedan seguir también en tus redes sociales y así. Así voy a hacer una gira para presentar mi disco. Una gira nacional. Muy bien. Una gira internacional. No, pues seguimos colaborando en Eat Together en este año, también en Comac. Por ahí, después te voy a regresar la invitación, te voy a pedir que tú vengas, porque estamos planeando por ahí también hacer un podcast con una página de noticias muy importante de la comunidad LGBT. No voy a decir todavía muy bien. cuál, pero sí, vamos a hablar de sexualidad y también, digo, ahí sí también te voy a decir, vente también tú para acá, para este podcast, claro, para que hablemos de tu experiencia. ¿Qué otra cosa? Pues en qué me pueden seguir. Me pueden encontrar en todas las redes sociales, todas, absolutamente todas, como @Rub, como de Rubén Massa con Z, @Rub. Estoy en todas, en las que se puedan imaginar, en esas, con ese usuario. Algunas soy más activo, como por ejemplo Twitter y Facebook, sí. Entonces me pueden seguir en Instagram, pues nada más publico fotos de mis perritas, entonces no creo que... Pero de todos modos, o sea, si surge alguna duda, pues ahí te pueden contactar, ¿no? O sea, ya hay que importantísimo. Ok. Importantísimo. Cualquier duda, cualquier comentario, si entran a mi Instagram, le dan en el sobrecito, le dan en el telefonito y me pueden mandar WhatsApp, Telegram o lo que ustedes quieran. Me pueden mandar también un correíto y con todo gusto. Y sigue abierta la posibilidad de que hagamos una tómbola en algún capítulo a futuro, en otra temporada. Sí. Clarísimo. Sí. Y si no, si les da pena, pues entonces me pueden contactar directamente y con todo gusto les apoyo. Acuérdense, @Rub, como de Rubén, Massa con Z. Súper. De todos modos, aquí en la versión video van a estar viendo su username todo el tiempo, entonces para que no se lo pierdan. Y pues nada, chicos, les quiero agradecer que nos hayan acompañado en este podcast. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Music, estamos en Anchor también, en Google Podcast, en la mayoría de las plataformas de streaming de podcast, ahí estamos. Y en la versión video, ahí lo van a ver en mi canal de YouTube, que es Víctor Zul, solamente busquen en YouTube Víctor Zul, o si no también en mi fanpage de Facebook, ahí también estoy subiendo los podcasts para aquellas personas que se les hace más fácil, ya hasta ven más fácil los videos en Facebook que en YouTube, pero bueno, ahora sí que depende de cada público, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Rubén, muchas gracias en verdad de nueva cuenta por haberme acompañado y pues ahí nos debemos entonces un capítulo extra de todo esto. Gracias a ti por la invitación. Ok, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima. Chao, bye.